Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con los derechos humanos. Hemos visto el análisis que hizo Alan Gay Wirth el siglo pasado y brevemente estudiamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el año 48 de las Naciones Unidas. Ahora, no acabé lo que está en esta declaración. Permítanme añadir unas poquísimas ideas y con eso pasamos a la historia. ¿Sí? A ver, a modo de resumen, quisiera resaltar lo siguiente, ¿sí? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Del año 48. A ver, desde el considerando 1, el primero, y el artículo 1, se dicen dos cosas importantísimas. ¿Sí? Primero, en las 3 o 4 primeras líneas de este documento, se dice que somos una familia humana. Y les compartí el artículo, les envié al grupo. Ahora, a ver, creo que ya dejé ese documento, no lo tengo aquí. A ver, pero hay otro estudio que muestra que todos los seres humanos actualmente vivientes descendemos de la misma mujer. O si no es eso, que todas las mujeres descienden de la misma mamá. Y también todos los varones descienden del mismo papá. Yo lo que les presenté en la última clase es que todos los 7,500,000 millones de seres humanos actualmente vivientes descendemos de la misma pareja que vivió más o menos entre el año 55 de nuestra era o en el año 2100 a.C. En ese rango vivió nuestro papá y mamá, nuestros antepasados más recientes. Es la cúspide del tronco común. Somos familia y por eso en el artículo 1 se dice que debemos, como obligación, tratarnos como hermanos. ¿Sí? Un trato fraternal. ¿Sí? Obligación, es obligatorio, un trato fraternal. Esto es importante por lo siguiente, que en base a un hecho, algo fáctico, de aquí se sigue una obligación moral. Y podríamos decir también jurídica. Esto es algo real, es así, y de ahí nace una norma. Esto que está aquí expresado por la flecha no lo admiten todos los filósofos. Uno de los que rechazan es Hume, el famoso Hume, empirista. ¿Sí? Él no cree que los deberes tengan su raíz en algo de la realidad. Es como un divorcio. Lo normativo está en un mundo, lo real en otro mundo. Esto está diciendo lo contrario. Es en base a nuestra naturaleza humana, ¿sí? De donde surgen las obligaciones. ¿Ok? Bien. Ahora, otra idea. En el artículo 22 se dice que porque somos
miembros de la sociedad, tenemos derechos a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? ¿Ya? Segunda idea. A ver, verán, esto estaba en el artículo 1. Esto está en el primer considerando. Ahora vamos al artículo 22. Por ser miembros de la sociedad, ¿sí? Somos miembros de la sociedad, y ahí se siguen los derechos económicos y sociales. Aquí está el fundamento de estos derechos a la seguridad social, al trabajo, a un salario digno, etc., al bienestar. ¿Sí? A ver, pongamos trabajo, salario digno, decente, que permita la mantención de la familia, no solamente del trabajador. Seguro social, bienestar, educación, salud. ¿Sí? Ahora, avancemos. El artículo 26, esto ya es nuevo, ¿no? Esto es la recapitulación de lo fundamental que se encuentra en esta simple declaración, que no es obligatoria para los estados. ¿Sí? Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos la instrucción elemental. Gratuita, debe ser. Si debe ser gratuita, entonces hay derecho a la educación gratuita. ¿Sí? Artículo 26. Derecho a la educación gratuita. Gratuita para el estudiante. Pero el Estado tiene que financiar esa institución educativa. Bien, y a ver, yo les indiqué, y estaba escrito en el pizarrón, el artículo 16.3 dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Nuevamente, si la familia tiene derecho, entonces es obligación del Estado protegerla. ¿Sí? Ahora, recuerden, no sé si pueden revisar cómo estaba en el pizarrón, en el artículo 16. ¿Sí? Mencioné ahí el Estado, ¿sí? Derecho a la protección de la familia. Protección de la familia, pues, ¿sí? ¿Ya? ¿Dónde está? Derecho a la protección de la familia. Ya, entonces aumentemos. Aquí lo que necesito es, dice, protección del Estado. ¿Sí? Es decir, de la sociedad y el Estado es lo mismo. A ver, artículo 16. Pero, a ver, derecho de la familia a la protección del Estado, por parte del Estado. ¿Ya? Y verán, en el artículo 1 se nos hablaba de obligación de trato fraternal. Es una declaración de derechos, pero el artículo 1 menciona un deber. En el artículo 29.1 dice: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Hay 30 artículos, este es el penúltimo.
29.1. ¿Sí? Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. ¿Sí? Tiene obligaciones con respecto a la comunidad. Bien. Por lo menos en 2 ocasiones se nos menciona qué obligaciones tenemos. Y estamos en una declaración de derechos, que no es algo que se pueda separar, los derechos de las obligaciones. Y aquí tenemos 2 obligaciones. De los individuos. Esto de acá, el artículo 16, es obligación del Estado, proteger a la familia. Acá estamos hablando de las personas y aquí es de todo ser humano. ¿Sí? Bien. Ok. Ya. Bueno. Ahora, verán, para terminar, ya quiero avanzar con otras ideas. Volvamos al artículo 22. Dice, a ver, toda persona tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. La satisfacción de los derechos. No solamente dice que tiene derechos económicos y sociales, sino la satisfacción, obtener la satisfacción de los derechos. Una cosa es que un estudiante tenga derecho a la educación. Otra cosa es que ese derecho se vea satisfecho. Ustedes saben que cuando ustedes dieron el examen de ingreso, se presentaron 19,000 estudiantes. ¿Y cuántos entraron? No más de 6,000. No hay cupo para todos. Todos tienen derecho a la educación. ¿Cuántos de esos estudiantes ven satisfechos, hacen efectivo ese derecho? Un 25%. Entonces no es lo mismo tener derecho que tengamos derecho a que esos derechos sean efectivos. Entonces, aquí, obviamente, eso es fundamental. Aquí se está diciendo en el artículo 22 de eso. Entonces, aclaremos, pongamos acá, satisfacción de los derechos. ¿Sí? Derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales. Entonces, es como un derecho de segundo nivel. ¿Sí? El derecho que tenemos es a que se satisfagan estos otros derechos. Es un derecho con respecto a otros derechos. ¿Sí? Satisfacción es que se hagan efectivos, reales, que no queden simplemente en el papel, como bonita idea, lindo sueño, pero en la realidad nada. ¿Sí? Bien, entonces y es lo que estaba en la proclama, les repito. A ver, todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a estos derechos y su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. No solamente es cuestión de reconocer,
Sí, nosotros podemos poner en la Constitución, pero ¿y cómo los llevamos a la práctica? Eso es otra cosa. Estamos obligados a eso, ¿sí? Y noten, dice, pueblos y naciones. Sí, todo el mundo. Ok. Bueno. Ok, entonces, lo que se quiere es la efectividad. Es la palabra técnica que se utiliza en este contexto. Derechos efectivos. ¿Ya? Pero, lamentablemente, esto fue una mera declaración, sin poder de obligar, como se hizo en el año 1966, ¿ok? Un par de veces. Ok, ahora, entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre esto. A ver, verán el... Recordemos, dice, el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Desde el nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué un hijo tiene derecho a alimentación? Un niño pequeño. Porque nació en la familia. Nada más. No es porque hace algo. ¿Sí? Desde que venimos al mundo ya tenemos derechos. E incluso se puede decir en el vientre de la madre. Antes del nacimiento. ¿Sí? Ya somos seres humanos. No desde la concepción. ¿Sí? Pero sí antes del nacimiento. Bueno, no quiero desviarme con la cuestión del aborto. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Algún comentario? Las declaraciones tienen que tener como hacer un sustento de algunos países, ¿verdad? Pero si es así, entonces ¿por qué no son obligaciones y solo es una declaración? Que la manera como está redactado no obliga. Porque si es que, a ver, por más que, empezando por el título, ¿sí? No es un pacto internacional, como son los del año 66. Esa es una declaración, ¿sí? Si es que fuera obligatorio, debería constar en el documento qué pasaría si un Estado no cumple. O sea, uno cuando, supongamos, que hay que dar un informe de cómo ha avanzado el país con respecto al cumplimiento de ese pacto. Y si no está a la altura de aquello a lo que se comprometió, tiene que justificarse. No he podido por estas y estas razones. No, es... Uno se compromete a cumplir. ¿Y qué pasaría si es que no lo hace? Eso tiene que estar explícito. Acá no hay nada de eso. Es simplemente como una declaración de deseos. Quisiéramos que todos hagan esto. Y nada más. Y si uno, por ejemplo, salario, ningún trabajador debería recibir un sueldo que esté por debajo de un nivel decente para la mantención de la familia. ¿Se cumple eso? No. ¿Qué hacen los estados? No tienen por qué justificarse. Esta obligación, esta declaración no les obliga.
Para que sea obligación tiene que estar ahí explícito. Vamos, artículo 1. El Estado se va a comprometer a o debe, es responsabilidad de. El mero vocabulario de cómo está redactado este documento no tiene ese espíritu, como son las otras declaraciones de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, seguramente por ser conscientes de que esto es insuficiente, después de 18 años, vienen 2 declaraciones que complementan, o si quieren es ustedes la continuación de esta declaración. Y ahí sí, obliga a los estados. Pero dos pactos, uno de derechos civiles políticos y otros de económicos y sociales, el mismo año. Quienes más estaban interesados en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos es el mundo occidental. En cambio, el mundo excomunista, el bloque excomunista, estaban interesados en que se reconozcan los derechos económicos y sociales. Y esa tensión entre 2 tipos de derechos aparece en el año 66. 2 pactos. China se ha comprometido a respetar los derechos económicos y sociales, pero no los derechos civiles y políticos. Estados Unidos al revés, reconoce derechos civiles y políticos, pero no los económicos y sociales. Y ahí sí, el rato que el gobierno ratifica que se adhiere a ese pacto, entonces adquiere la responsabilidad y se le puede llamar a pedir cuentas. ¿Por qué no cumplió lo que está en el artículo tal y cual? Y el Estado tiene que decir, bueno, he estado en estas circunstancias que me han impedido o he alcanzado a medias, pero tiene que responder ante una especie de tribunal que le va a llamar la atención. Esto no tiene ese espíritu. Los pactos del 66 sí. Entonces, podemos decir, históricamente, esta declaración se hizo en primer lugar. Y luego vinieron los 2 pactos, que vienen como a complementar, rectificar, ahí sí, con fuerza de ley, lo que aquí no está. Por supuesto, es un grandísimo paso adelante, pero tampoco es perfecto. ¿Sí? Obviamente, todo lo humano es perfectible. Creo que considerando la historia, que ya vamos a ver brevísimamente, esto realmente tiene un puesto importantísimo con esa perspectiva histórica. Hay grandes avances acá. Pero también se puede criticar ciertos puntos. ¿Okay? Yo les he ido mencionando en qué partes no estaban de acuerdo el bloque excomunista. ¿Sí? Y por lo cual a la final no se aprobó por unanimidad o consenso, sino por mayoría, con 8 abstenciones. Recuerden, Sudáfrica no creía en la igualdad entre blancos y negros. Arabia Saudita no cree en la igualdad entre varones y mujeres. Entonces no puede creer en igualdad de derechos. Entonces votaron, mejor dicho, se abstuvieron de votar a favor. ¿Ok? A ver, hay testimonios de gente que estuvo presente el día de votación, 10 de diciembre. Y viendo que ya finalmente, exactamente 50 estados de los 58 ratificaron. ¿Sí? Ese día seguramente fue de una emoción profundísima el ver que se logró eso. Que tanto lo que pasa es que se vota
como un todo. No se vota artículo por artículo. ¿Sí? A ver. Hubo algo que unía a todos los que estaban congregados. Tenemos derecho por naturaleza, por ser lo que somos, basados en nuestra naturaleza humana. ¿Sí? De ahí surgen nuestros derechos. Y esto que está acá. Porque somos seres sociales. ¿Sí? Aquí dice, miembros de la sociedad, por lo tanto, seres sociales. No somos individuos aislados. ¿Sí? Esta es la razón por la cual tenemos derechos. ¿Sí? Yo creo que en estas dos ideas, creo que, a ver, no, esto no es, desde un punto de vista individualista, esto no es aceptable. ¿Sí? Esto de acá también, el artículo 29.1, difícilmente puede ser aceptado por un individualista. ¿Yo qué debo a la sociedad? Como si la sociedad no le diera nada. ¿Sí? Toda persona tiene obligaciones con respecto a la sociedad. ¿Sí? El hecho de que ustedes estén aquí en una universidad pública les tiene que recordar que gracias a la sociedad ustedes están recibiendo esta educación y después será un título. Eso les deja a ustedes en deuda para con la sociedad. Tienen que devolver. Y tienen responsabilidad de aprovechar correctamente esta oportunidad que tienen. ¿Sí? Les leí, creo, desde la primera semana de clases, el artículo correspondiente de la Constitución. Creo que tendría que volver a traer para que asegurarme de que tienen claridad con respecto a eso. ¿Okay? No porque lo diga la Constitución, sino porque es un principio correcto de filosofía del derecho y filosofía política. ¿Sí? Bien, entonces, por supuesto, hay puntos de acuerdo en la que, si no todos, la grandísima mayoría, ¿sí?, da su consentimiento, y otros puntos en los que se separan. ¿Sí? Hablando de algo tan fundamental como es esto de acá. ¿Sí? O sea, así es la vida. No todos pensamos igual. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario, crítica? Bien, entonces suspendamos aquí. Vamos a hacer un receso.